Bien, entonces decíamos que Bandura fue quien empieza este enfoque, ¿verdad?, de aprendizaje social. Y entonces vamos a darnos cuenta que a partir de lo que observamos en nuestro entorno, perdón, familiar y social, pues vamos a ir formando una serie de creencias respecto a lo que sucede, ¿verdad? Es decir, vamos a dar una interpretación a lo que estamos observando. Y pues todo esto tiene que ver justamente con las cogniciones, ¿verdad? Ese es el énfasis del modelo de aprendizaje social, ¿no? Entonces, si la droga se usa es por lo que se ha observado, ¿verdad? En el entorno. Bueno, ahí está escrito también, ¿no? Las cogniciones, es decir, las creencias sobre las drogas, ¿verdad? Lo hablábamos, ¿se acuerdan? Su compañera daba el ejemplo. Es que es algo padre, es que es algo que se siente bien, es algo cool. Drogarse es como un tránsito entre la niñez y la adolescencia y la adultez. Por ejemplo, pensar eso, qué peligroso, ¿no? Como un hito del desarrollo, empezar a tomar, empezar a drogarse, ¿no? Hay quien piensa así, tiene creencias positivas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ha visto eso en su entorno repetirse. Entonces también tiene expectativas sobre las drogas, ¿no? Expectativas sobre los probables efectos positivos de las drogas. Esto lo vemos en cualquier persona que consume drogas. Hay creencias positivas de las drogas. Creencias del tipo, si consumo, por ejemplo, si consumo, me voy a sentir bien y entonces no me voy a enojar, no me voy a pelear con mi esposo, ¿no? O con mi familia, ¿sí? O bien lo inverso, ¿verdad? Si no consumo, me voy a poner muy irritable y me voy a pelear con mis seres queridos, por ejemplo, ¿no? Si se dan cuenta, ya hay toda una interpretación sobre los efectos de las drogas, ¿verdad? Hay una expectativa, hay una creencia, hay una actitud alrededor de la sustancia, ¿no? Mientras que otras personas que a lo mejor nunca lo probaron y nunca se les ocurrió probar, pues mantienen otro tipo de creencias, ¿no? Las drogas son problemáticas, las drogas afectan la salud, las drogas hacen que gaste dinero, ¿vale? Las drogas deterioran la vida de las personas porque lo vi también en mi contexto y arruinan muchas cuestiones. Si manejamos ese tipo de creencias, que disculpen, pero son las más razonables, si las analizamos muy brevemente, serían las más razonables, tienen un mayor nivel de validez, están mucho más apoyadas en las evidencias, estas últimas, ¿no? Están apoyadas en la observación, ¿sí? Y muchas de las creencias positivas acerca de las drogas están apoyadas, ¿sí?, en un simple pensamiento. ¿Sí? Las cosas son así porque así lo pienso. Entonces, bueno, hay cogniciones, ¿verdad? Hay algo ahí que pasa que no solamente es ni estímulo-respuesta, ¿no? Sino que ahí claramente se ve el estímulo, el organismo que lo recibe y la respuesta que está emitiendo. Entonces, quien tiene esas otras creencias acerca de las drogas, que son negativas, ¿sí? Entonces, muy probablemente o no las pruebe, ¿sí? O la primera y última vez que la pruebe, dirá, confirme, ¿verdad? Toda esta serie de creencias. Ay, no, me cayó re mal, no me gustó, me sentí fatal, no lo vuelvo a hacer. Y hasta ahí terminó, ¿sí?, su historia con eso. Entonces, hay algo aquí,
en el organismo, ¿verdad? Y si queremos decir, hay pensamientos, ¿sale? Pensamientos. Por eso, modelo de aprendizaje social enfatiza las cogniciones, es decir, pensamientos que hay aquí. ¿Cómo se remediaría, pues, o qué se propondría como remedio para una adicción desde un modelo del aprendizaje social? Pues también intervenir, ¿verdad?, en esos entornos sociales que hacen que las jóvenes generaciones, ¿verdad?, continuamente estén creando estos patrones de consumo, ¿no? También. Pero también enfocarse en cómo se da ese patrón de comportamiento para el uso de drogas, ¿sí? ¿Cómo se da? ¿Cómo aparece? ¿Verdad? ¿Qué tiene que aparecer para que haya un consumo de drogas? Esto muchas veces no le queda claro a la persona, ¿verdad? La persona solamente se da cuenta de los efectos devastadores y cuando se le pregunta por qué toma, por qué consume drogas, no es una pregunta fácil de responder porque no se ha observado a veces lo suficiente para comprender cómo se dispara también en él o qué situaciones disparan en él o en ella una necesidad de la droga, ¿verdad? Sobre todo esto cuando no hay dependencia, ¿verdad? Sino que hay un uso problemático, hay un uso excesivo, hay un uso agudo, pues, de la droga. ¿Qué lo dispara, verdad? Porque todo inicia con algo, ¿verdad? Puede arrancarse a través de una situación, a través de un pensamiento. Va a haber conductas, va a haber síntomas en el cuerpo, ¿sí? Va a haber interacciones, ¿sí? Con personas, ¿sí? Entonces, todo esto son cadenitas, ¿verdad? Van ligados. Pasó algo, pensé algo, y después de que pensé algo, me comporté de cierta manera. Y cuando me comporté de cierta manera, sentí algo en mi cuerpo. Y cuando sentí algo, sí, le llamé a alguien, ajá, tuve una interacción. Y después esa interacción dio pie a otra interacción, ¿no? Y esa nueva interacción hizo que yo me comportara de otra manera, que me sintiera de otra manera, ¿sí? Que pensara otra situación y entonces tomé, ¿verdad? No sé si me explico, ¿sí? La conducta problemática siempre viene de una cadena de cosas que sucedieron antes de que se diera esta situación, ¿vale? El problema es que el paciente no está consciente más que de esto y de los efectos que vienen después, ¿sí? Pero pocas veces se da cuenta de que su consumo tuvo todo este curso. Hubo todo este montón de eslaboncitos en esa cadena. Y es parte de la terapia comprender esto, porque todo esto es el activante de su conducta, ¿verdad? Y si se dan cuenta, aquí está siempre implicado los pensamientos, ¿sí? Siempre entrelazados con las conductas y con las emociones. Entonces, ¿cómo se interviene desde esta perspectiva? Analizando el entorno, ¿verdad? Los activantes, las cogniciones, ¿verdad? Observando cuáles son las cogniciones que disparan también el consumo, ¿no? Muy bien, entonces por último, bueno, no por último, pero estaría también la perspectiva sociocultural, ¿verdad? Que tiene que ver con las políticas sobre el alcohol y la droga. Esto tiene que ver con que la facilidad de disponer de la droga, ¿sí? El precio de la droga
Pensemos en el alcohol y el tabaco, ¿sí? Esto va a intervenir, a influir claramente en qué tanto una comunidad determinada consume esas drogas, ¿verdad? Entonces se sabe que en los entornos sociales donde más se consume, pues esto tiende a ser como muy continuo, ¿verdad? Por ejemplo, en los jóvenes universitarios, ¿no? En México se da, pero en Estados Unidos es más alto todavía, ¿no? Se sabe que ahí, en esa etapa universitaria es donde se comienza el consumo, y se continúa, muchas de las veces se continúa. Quienes comienzan es también quienes van a seguir usando la droga, ¿no? A lo largo de varios años o de por vida. ¿Qué más caería dentro de un modelo que enfatiza la parte sociocultural? Los medios de comunicación, la publicidad, ¿verdad? Influyen mucho en cómo las drogas son percibidas, influyen mucho en cómo se construyen las expectativas sobre las drogas, ¿verdad? Entonces, intervenciones a nivel sociocultural, pues tendrían que ver con la regulación de la venta de las drogas, ¿verdad? La capacitación de las personas que trabajan en ambientes donde se consumen drogas, como antros, ¿verdad? Bares, para prevenir que las personas se intoxiquen. Políticas que regulen pues también la conducción en estado de ebriedad. También ir aumentando los impuestos para quienes compran, adquieren las sustancias. O sea, todas estas, si se dan cuenta, son situaciones del entorno sociocultural, ¿sí? Que tienen esa repercusión, ¿no? También esa parte, si se dan cuenta, pasa un poquito desapercibida a la hora de preguntarnos qué causa la adicción. Si nos damos cuenta, nos vamos más hacia la parte de la responsabilidad social y hacia la parte del aprendizaje social, ¿sí? Esto es aprendizaje social, ¿sí? Esto es aprendizaje social, ¿correcto? Esto de los antecedentes, sería un modelo disposicional, ¿verdad? Aquí nada más se mencionó muy por eso, pero el contexto sociocultural tendría que ver con las políticas que se toman en relación con las sustancias psicoactivas. Esto de la normalización de las drogas es aprendizaje social, ¿sí? Esta parte es responsabilidad personal, ¿sí o no? Porque recae en la persona si pudo o no regular una emoción, ¿sí? Esta parte es de aprendizaje social, ¿sí? Se le pone el énfasis a diferentes cuestiones que vamos diciendo, ¿sí? Y claro, son las que más tenemos, ¿verdad? Y claro, las más fuertes también, y donde más vamos a intervenir, las que tienen más sentido que hagamos la intervención. Pero entonces no olvidemos también que el consumo está dado desde una política pública respecto a la sustancia. Y eso tiene que ver con acceso a la droga, con el hecho de que una droga sea o no legal o ilegal, con el precio de la droga, ¿sí? Con el contexto, ¿verdad? Donde también se mueve la persona. Y bueno, finalmente, no sé si hasta aquí haya alguna pregunta, pero hemos ya revisado todos estos modelos, ¿verdad? Y nos faltaría revisar la perspectiva de la salud pública, que es un enfoque justamente que surge a partir de toda esta diversidad de perspectivas, ¿verdad? Para definir que la adicción
como cualquier otro problema de salud pública, si hablamos de que se trata de un problema de salud pública, tiene que ver con que hay un agente que provoca esa situación, con que hay un huésped, ¿verdad? O sea, que hospeda a la gente. Ajá. Luego, entonces hablamos de la persona. ¿Verdad? El huésped es la persona. Y hay un medio donde se da ese problema de salud. Ajá. Entonces, desde una perspectiva de salud pública, voy a tener en cuenta las tres cosas. Tanto a la gente, el huésped, como al medio ambiente, ¿vale? Bueno, como se nos termina el tiempo, pues ya eso lo vamos a ver el día de mañana. Muy brevemente va a ser lo último que ya vamos a ver de esta parte introductoria. Me gustaría que continuáramos con una lectura breve colectiva. Y mañana mismo también les voy a platicar eso otro que les había dicho de otras actividades y cómo vamos a hacer la evaluación. Tengo muy pendiente la carga en Eminus de todo lo que llevamos y de todas las grabaciones. Yo creo que no pasa del día de hoy. Me he dedicado más a la parte de concentrar asistencias, concentrar participaciones y armar bien la parte de la evaluación para poderla checar el día de mañana, si me dan oportunidad, ¿vale? Bien, si no hay preguntas ni comentarios, chicos, los vería el día de mañana. Por favor, vengamos todos para que todos estemos al tanto de las indicaciones, ¿vale? Que tengan lindo día. Nos vemos. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Adiós, bonito día. Maestra, disculpe, no sé si hace ratitos vio el mensaje que le había escrito en el chat. A ver, sí, solamente que como ya fue, me parece que fuera de los 10 minutos y sobre todo fuera de los 15 minutos, realmente pues no podría yo ahora sí que quitar o poner asistencia, ¿no? Quisiera yo que me comprendan en esa parte porque entonces, bueno, se va a hacer un poquito el descontrol. Dentro de los primeros 10 minutos, con todo gusto. Después lo voy a tomar en cuenta, pero no puedo quitar la asistencia, ¿vale? No puedo poner asistencia ni tampoco estoy poniendo retardo, ¿vale? Porque ya era fuera del tiempo por varios minutos. Entonces, sí les pido su comprensión, ¿sí? Sí, ok, sí, está bien. Gracias. Solamente fue por el internet, le digo que no podía conectar. Sí, vamos a tener esos problemas, pero sí hay que pensar que se me va a hacer un poco el descontrol aquí. Si me das tu nombre, igual lo anoto. Ajá, es Bianca Pamela Pacheco Moreno. Ok, vale. Gracias. Gracias, maestra. Hasta luego.